buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Cerezo, seré el moderador de esta mesa en materia tecnológica. Agradezco totalmente el apoyo para realizar este evento a la senadora Coral Cecilia Pinedo, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, África, y a la honorable audiencia que nos acompaña, universitarios, académicos, familiares y público grandioso. Un fuerte aplauso, por favor. Como ya saben, al final de la mesa se les hace la invitación al público en general para intervenir formulando algunas preguntas a los ponentes. Así que, por favor, tomen nota y sean bienvenidos. Antes de empezar con la participación de los ponentes, quiero comenzar por definir a la tecnología como el conjunto de conocimientos y técnicas que se aplican de manera ordenada para alcanzar un determinado objetivo o resolver un problema. La tecnología es uno de los 4 factores de la producción junto con el capital, la tierra y el trabajo. Un estudio realizado por la OCDE mostró que 5 naciones, China, Estados Unidos, Japón, Corea del Sur y Taiwán, llevaron entre el 2013 y 2016 gran parte del desarrollo tecnológico del planeta, entre el 72% y el 98% de las tecnologías. La llamada economía basada en el conocimiento se refiere a esto, a la capacidad de generar conocimiento científico y tecnológico que permite ser más competitivo, crecer más y transformar la economía para alcanzar niveles de bienestar social. CONACYT ha mencionado que México, con su nivel de desarrollo económico, no tiene la inversión en ciencia, tecnología e innovación. Y para que sea una potencia media y se eleve al menos 1% del Producto Interno Bruto y luego incremente constantemente esta participación, necesita que el sector productivo se oriente a la innovación y al desarrollo tecnológico. Para comenzar con la primera ponencia, es necesario matizar la posición en que se encuentra México en materia de innovación tecnológica y su relevancia para mejorar su situación económica actual, para que de esta manera pueda generar nuevas oportunidades con uno de sus socios comerciales y aliados principales, Corea del Sur, siendo Corea del Sur hoy en día una de las potencias tecnológicas a nivel mundial con mayor ranking, considerando que antes compartía con México semejantes condiciones económicas alrededor de los años 80. Recibamos con un fuerte aplauso a nuestra gran joven científica, Michelle Orozco Moreno, con su ponencia denominada México-Corea del Sur, cooperación en el área de tecnología financiera para impulsar en el futuro el crecimiento económico. Buenas tardes. Primeramente me gustaría agradecer al Senado y a mi compañera Laura Casio que ha hecho posible la apertura a este espacio. Como ya se mencionó, mi tema se gira en torno al área de la tecnología financiera y cómo ésta puede desarrollar el crecimiento económico a futuro. El área de la tecnología financiera es un objetivo de trabajo que ampliará los horizontes desde los que se ve la relación bilateral de México con Corea del Sur. Tenemos que analizar también estratégicamente los riesgos y ventajas que el uso de la tecnología financiera ocasionará en México y el modo en que llegará a reinventar e innovar el intercambio comercial de nuestras empresas mexicanas, facilitando principalmente los procesos pertinentes en materia de transferencia de capitales y cómo podemos innovar estas nuevas empresas, pymes y startups, tomando en cuenta el uso de la tecnología financiera. Bien, iniciamos. Como antecedentes, me gustaría remarcar los 57 años de relación bilateral que tiene Corea con México del Sur y también las similitudes de indicadores económicos que tuvieron México y Corea del Sur, principalmente en su PIB, durante los años de 1985 hasta 2000. Claro es que Corea del Sur nos ha dejado atrás debido a que maneja un PIB per cápita actual de 2017 alrededor de los 21,000 millones de dólares per cápita, y México se ha quedado con un 8,000 dólares per cápita. Ahora bien, México y Corea del Sur han mantenido diferentes acuerdos en temas de cooperación tecnológica y científica y también de manera financiera,
recalcando el Acuerdo de Protección de Inversiones del año 2000, el Acuerdo de Ciencia y Tecnología de 1989 y el Acuerdo de Cultura y Comercio de 1966, todos en una relación de igualdad y respeto por parte de ambos países. Dentro de los acuerdos que han sido firmados, el más relevante respecto a tecnología financiera sería el Acuerdo de Cooperación Económica de 1989, que dio origen a la Comisión Mixta de Cooperación Económica y Científico-Técnica. Este acuerdo tenía como uno de sus fines poder reinventar la tecnología financiera, sin embargo no se dio hasta la última reunión que sucedió el año pasado, en la reunión de Ministerios de Finanzas de la Alianza del Pacífico, donde México y Corea del Sur llegaron a un acuerdo. Ahora, ¿por qué el nuevo acuerdo es de tecnología financiera? Bien, Corea del Sur, como bien sabemos, se ha vuelto una de las primeras potencias en exportación del mundo, ocupando el 5º lugar. Es el 6º o 5º, dependiendo de algunos rankings, socio comercial de México, mientras que México se ha quedado en el 26º lugar. Corea del Sur ha encontrado en las TICs no solo un promotor de innovación, sino también el promotor del crecimiento económico de su país. Podemos ver en Corea del Sur cómo el implemento de nuevas tecnologías, la inversión y el desarrollo de las mismas ha llevado a que se cotice con una de las principales potencias mundiales. Ellos han digitalizado cada proceso de la vida cotidiana y ahora lo hacen de manera de apoyo a sus empresas financieras. México, a su contraparte, pues no ha invertido de la igual manera y ha quedado un poco rezagado, como podemos observar. La tecnología financiera, fintech, por su contracción en el término inglés, aumenta la eficiencia de los trámites y los servicios financieros al traer una facilidad de los trámites financieros como lo es el intercambio de acuerdo a ventas, lo que conocemos como carteras digitales o tarjetas digitales o dinero electrónico. Y una serie de ramas que voy a ir desarrollando a lo largo. Representan una estrategia de crecimiento porque hacen que se genere un ambiente empresarial mucho más amigable para las empresas que van emprendiendo, lo que son denominadas startups. Las startups son empresas que se caracterizan por ir avanzando en escala más rápido que una pyme y consiguen fondos y se desarrollan a través de la implementación de nuevas tecnologías. México necesita tener más startups y apoyar más a sus pymes para poder llegar a ser más competitivos respecto a las exportaciones, donde nos estamos quedando rezagados y tenemos una gran desventaja en la balanza comercial que se ha vuelto deficitaria. Bien, ahora diré por qué es importante invertir en fintech. Dentro de las fintech vamos a encontrar que se ubican las blockchains, que son bloques en cadena, y esto sirve para poder proteger el dinero electrónico, para que no sea tan inseguro como se le ha tachado. Esto por parte de los clientes que ya pagan ahora desde su teléfono y que ya empiezan a tener dinero en línea o electrónico como los bitcoins. El Biometric ID, que también es el reconocimiento por huellas digitales o reconocimiento facial, que en lugar de simplemente estar en un banco verificando tu huella digital, ahora lo pones en un aparato electrónico que tenga estas aplicaciones y este software y así confirmas tu identidad para que el proceso sea legítimo y no haya problemas de falsificación de datos. Cloud, que es la Big Data que utilizan las empresas actualmente para poder mejorar y facilitar sus trámites financieros y fiscales. Las carteras también electrónicas y la otra que es el crowdfunding, que implementa nuevas plataformas de financiamiento para empresas emergentes. Estos crowdfunding son esencialmente importantes porque crean plataformas virtuales donde muchas personas pueden invertir con el fin de apoyar a un solo proyecto. Muchas personas se reúnen para un mismo proyecto, le invierten capital y crean un algoritmo para poder calcular los riesgos. Después, hay otra serie que está allí de RegTech, que son tecnología antirriesgos, que a base de conectarse con tus datos que has subido a la nube o que has subido a aplicaciones que tienen que ver con tecnología, empiezan a calcular cuál es tu riesgo de poder tener una buena inversión y remunerar a tus socios o cuál es tu riesgo de fracaso como empresa.
Muy bien. Acceder a los créditos mediante la fintech representa costos más bajos al consumir con proveedores. No solamente es un costo más bajo para las empresas y los proveedores, sino también para los consumidores. Los consumidores ahora pueden pagar con un teléfono, registrando un código QR o simplemente transfiriendo por medio de un teléfono, y ya no es necesario ya tanto cargar con esta tarjeta o ir a sacar el dinero al banco, lo cual hace más rápido porque ya tienes tu dinero en cualquier lugar, en cualquier momento, y esto pues beneficia mucho a tus ventas. Además del uso de las fintech, hoy en día hace que la inversión extranjera directa sea más atractiva para las pequeñas empresas que la tienen. Si una inversión extranjera se da en una empresa que usa fintech, tiene más seguridad de poder aumentar su inversión. Ahora, ¿por qué es tan importante para México que haya una cooperación tecnológica con Corea del Sur? Según datos del Instituto Nacional Mexicano de Contadores Públicos, estamos entrando en una etapa de recesión y desaceleración económica. Esto es hoy en día 2019. Si no encontramos una manera de poder relanzar nuestra economía y volverla un poco más estable, entraremos en una recesión. ¿Cómo logramos afrontar esta recesión económica con los menos daños o afectaciones posibles? Pues muy bien, tenemos que buscar nuevas alternativas para dispensar los efectos de la desaceleración por medio de exportaciones básicamente y nuevos socios comerciales, así como un fortalecimiento de nuestros sectores empresarial, que son principalmente los que exportan y dan una ganancia real a nuestro país, además de que evitan todo esto del desempleo. ¿Cómo aprovechar de mejor manera los acuerdos con Corea del Sur? Bueno, las ventajas de la fintech son la reducción del costo de los servicios financieros. Y pues como ya había mencionado anteriormente, esto da mucha ventaja a las empresas mexicanas. Sin embargo, ¿cómo podemos hacer que México logre aprovechar todos los acuerdos que ha firmado con Corea del Sur? Pues bueno, México siempre ha planteado como objetivo en su política exterior tratados de libre comercio, pero como muchos de mis compañeros han mencionado anteriormente, no nos enfocamos en Asia-Pacífico, lo dejamos de lado o lo consideramos menos importante. Asia siempre ha negociado con México demostrando que le ve como un igual, con respeto y apego a las buenas maneras, está presente en los intereses de intercambio y cooperación. Si bien México tiene acuerdos de libre comercio con Japón e Israel en todo el continente asiático, deja de lado a los demás países, cerrándose a sí mismo puertas y oportunidades de innovación. Aunque forma parte de organismos tales como el G20, el ya no tan relevante TPP, como lo mencionaron hace unos minutos en la mesa anterior, el APEC y la Cuenca del Pacífico, ha faltado un mayor acercamiento al continente como parte de sus estrategias. A pesar de ello, Corea del Sur aún no logra llegar a un tratado de libre comercio formal cuando lleva negociándose desde 2006. Corea del Sur se ha mostrado insistente en poder invertir en México, en poder tener un tratado de libre comercio que beneficie a ambas partes con igualdad y equidad de situaciones. ¿Qué necesita México para poder negociar con las potencias asiáticas? Bueno, en un principio, la visión en general de México respecto a Asia es de un desconocimiento cultural. Si tú no tienes un acercamiento cultural a esta región de Asia, no puedes negociar con ellos, porque hay que recordar que ellos siempre tienen una serie de principios y valores muy arraigados que lo han metido en problemas al negociar. Vemos el caso de China con Estados Unidos, que empezaron una guerra comercial porque China se sentía ofendido de acuerdo a las formas de negociación que estaba manejando Estados Unidos. México no tiene eso, México tiene muy buenas relaciones con Asia, China, Japón, Corea del Sur, pero siento que no las explota tanto como podría hacerlo. Finalmente, Corea del Sur tiene que acercarse a sus jóvenes a la investigación, a la educación y al conocimiento de los países asiáticos. Si realmente buscamos diversificar nuestros socios en el mundo globalizado, las mejores formas de hacerlo son una cooperación conjunta y bueno, las propuestas están en la mesa de negociación. Ahí tenemos ofertas de Asia para poder entrar a ese continente.
Finalmente, el acuerdo sobre cooperación FinTech de México con Corea del Sur logrará reinventar las oportunidades empresariales en México, actualizando el uso de las TICs para incentivar el crecimiento económico en aras de alcanzar una estabilidad en tiempos de recesión, quedando entonces un compromiso a futuro que se debe solidificar con acciones en conjunto por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio de Finanzas de Corea del Sur. México necesita iniciar a construir tecnología propia, estabilizar sus industrias, apoyar a sus empresas e incentivar a la sociedad para una mejor aplicación de la tecnología y la digitalización de los procesos que lo lleve a poder utilizar y aplicar de la mejor manera posible sus acuerdos con Corea del Sur respecto a tecnología financiera. La tecnología es un instrumento de poder para manejar las relaciones en la actualidad. Eso es algo que México debe tener muy en cuenta. La OCDE dijo que para poder tener una estabilidad económica y un desarrollo, no solamente que sea reflejado en el crecimiento económico, sino un desarrollo a largo plazo que en México no se ha mantenido, se debe de invertir el 8% del PIB en educación y en patentes. México actualmente no lo tiene un promedio de 1%, 1.8%, y eso es desalentador a futuro, porque necesitamos empezar a pensar a futuro y necesitamos invertir en tecnología para poder estar a nivel de competencia mundial en un mundo globalizado. Corea del Sur nos ofrece esta ventaja con su cooperación en conjunto y no nos ve como alguien que no esté a la altura de poder negociar. Hay que aprovechar lo que tenemos. Esa sería mi conclusión. Gracias. Muchísimas gracias por tus aportaciones y cabe señalar que en materia tecnológica, para que se pueda generar una aplicación adecuada, también hay que conocer sobre todo el uso de la tecnología y el contraste que se tiene con Corea del Sur y con México, porque desde la forma sociológica hay que también considerar el tipo, o sea, qué tipo y cuál es la composición sociocultural en la que están los habitantes, en este caso mexicanos, y cómo es el uso que le aplican en el uso de la tecnología en Corea del Sur. Por ejemplo, en la tecnología, pues por lo regular México pues, lo utiliza para Facebook, ¿no? No sale de manera general de ese tipo de aplicaciones, cuando Corea del Sur ya utiliza su tecnología, no solamente este tipo de aplicaciones, sino se empieza a diversificar, a complejizar y sobre todo a generar estos instrumentos de poder y sobre todo para saber negociar con los otros países. Ahora, dentro de nuestra segunda ponencia es preciso destacar la existencia de ciertos países con poca difusión internacional y que tienen una política y economía fuerte. Ejemplo de ello es Singapur, uno de los países más pequeños de la región asiática. Sin embargo, es un país con una política eficaz, una economía estable y una visión prometedora del ciudadano medioambiental. Respecto a la sostenibilidad, aspectos que se reflejan en su sociedad, un Singapur que puede relacionarse con México para dar el impulso tecnológico. Recibamos con un fuerte aplauso a Hazel Ramos Erazo con su ponencia denominada La diversificación y consolidación de la relación tecnológica México-Singapur. Muchas gracias. Excelente tarde a todos los presentes. Primero, me gustaría agradecer tanto al Senado como a la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán por ayudarnos a implementar las propuestas y visiones que puedan enriquecer la cuestión entre México y las relaciones con Asia, Pacífico y África. Me gustaría comenzar con una frase que dice: si cada ciudadano del mundo viviera como un mexicano, requeriríamos 1.3 planetas para satisfacer sus necesidades ambientales. Esta frase fue dicha en 2014 por el Fondo Mundial para la Naturaleza, ya que México ha desarrollado problemáticas respecto a la gestión de sus recursos y, por supuesto, al cambio climático y a la implementación de tecnologías para poder ver hacia un desarrollo sostenible. Siendo así, esta frase también destaca
las problemáticas tanto nacionales como internacionales que se gestan gracias a las relaciones mundiales que se dan en un contexto de globalización, contexto que está basado en un sistema capitalista. Este sistema capitalista ha dado paso a la gestión y consolidación de nuevas problemáticas y retos que ha tenido que enfrentar la sociedad del nuevo siglo. Uno de estos retos es precisamente el impacto que tiene el daño ambiental debido a la preponderancia de las actividades económicas que denota una lucha por el poder del mercado en nuestro nuevo siglo. Es así que se hace relevante la importancia que tiene la sostenibilidad en el mundo actual. Pues ya se ha hablado de esta desde la primera mesa y se continuará hablando en esta, debido a que la sostenibilidad forja una política sostenible, eficiente y una economía creciente. Es así que ya desde el informe de Nuestro Futuro Común de 1987 se ha venido gestando la definición de lo que significa el desarrollo sostenible, evolucionando a través de los años para llegar a lo que ahora conocemos como los Objetivos de Desarrollo Sostenible plasmados en la Agenda 2030. Ahora bien, tenemos que hacernos una pregunta: ¿por qué Singapur? Pues antes de contestarla es necesario establecer cuáles han sido las relaciones entre México y Singapur, y pues estos dos países han establecido relaciones diplomáticas desde 1975, lo cual ya son casi 44 años, debido a que se establecieron en diciembre, 44 años en los cuales se ha dado una negociación entre ambos y que ha rendido frutos a través de los instrumentos internacionales, los cuales versan en temáticas como los servicios aéreos, la promoción y protección de las inversiones, la cooperación entre los institutos del genoma humano en ambos países y, por supuesto, la cuestión de la cooperación turística. Es así que nos enfocamos más en el aspecto ambiental que ha desarrollado Singapur y que contesta claramente la pregunta antes vertida. ¿Por qué Singapur? Pues bien, Singapur ha sido un ejemplo claro de un país emprendedor. ¿Por qué? En la década de los 70 la ONU determinó a Singapur como un país de zona de desastre, debido a las cuestiones históricas que se gestaron a lo largo de su historia con Malasia. Y después de cierto tiempo, de muy pocos años por cierto, Singapur pudo posicionarse como uno de los países más innovadores, más emprendedores respecto del ámbito ambiental, que han tenido un papel principal en el ámbito de protección a nuestro entorno. Esto se ve reflejado ya en las políticas verdes o políticas ambientales que rigen su sistema legal y, por supuesto, su sistema educacional. Y me gustaría que checaran las dos imágenes que denotan el claro contraste que se tenía antes en Singapur y pues ahora que se ha posicionado como un país económicamente fuerte, políticamente estable y tecnológicamente innovador. Estas políticas verdes que ha desarrollado han sido muy exitosas gracias al estricto control estatal, que para algunos ha sido bastante fuerte debido a que Singapur cuenta con leyes que restringen ciertas actividades en pro del cuidado ambiental. Entre estas, pues, son importante decir que se ha limitado mucho la libertad en Singapur, pero ha sido a costa de un crecimiento económico y un desarrollo también económico, debido a que este país tiene un nivel de vida bastante alto. Además de esto, la correcta administración y coordinación de las instituciones ha sido
específica para poder dar impulso no solo a las cuestiones ambientales, sino económicas, tecnológicas y económicas, que incluye la casi nula corrupción que tiene el país, en la cual cuenta con un nivel de 83 puntos en el índice de percepción de corrupción, en el cual el 100 es el nivel más mínimo de corrupción y el 0 el más alto. Ahora bien, en esta cuestión tecnológica, Singapur destaca en su experiencia en la creación e implementación de tecnología verde, pues esta ya nace de sus políticas, como antes les comenté, que rigen al país y lo ha hecho objeto de inversiones y un centro turístico bastante importante, no solo en la región asiática, sino a nivel mundial. Dentro de estos proyectos, porque Singapur ha desarrollado un sinfín de proyectos que lo han llevado a ser lo que hoy es. Uno de sus principales proyectos ha sido el Corredor Verde, que se instauró la idea en 2010 y que se finalizó en 2012. Este Corredor Verde cruza el país de norte a sur y ese fue el principal punto para que Singapur continuara con esta visión hacia un país sostenible. Otro de los principales aspectos de Singapur es la creación del Parque Gardens by the Bay, que ha sido uno de los principales centros turísticos del país y que es ejemplo claro de la aplicación de las tecnologías verdes, que en un momento veremos por qué. Además de la edificación sostenible, ya que la mayoría, si no es que casi el total de los edificios de Singapur cuentan con una adaptación entre la cuestión urbana y la cuestión ambiental. Como lo pueden ver, los edificios que se encuentran en las imágenes son ejemplo claro de lo que es ahora Singapur. Y bueno, respecto a la tecnología verde, dentro de los Gardens by the Bay, nos encontramos con un ejemplo claro que destaca el papel que tiene Singapur en la creación, en la innovación tecnológica, pues dentro de este parque hay 18 árboles artificiales que tienen vegetación real que crece alrededor de ellos y que además son contenedores de luz solar, que es utilizada para los espectáculos de luces que da cada noche. Y por si fuera poco, estos sirven como almacén de agua de lluvia, la cual se utiliza para alimentar los 2 invernaderos bastante grandes que tiene el parque. Ahora bien, en contraste con México, México no ha tenido un papel tan importante como lo tiene Singapur en el aspecto del cuidado ambiental. Sin embargo, es justo por esto que Singapur es una propuesta que viene a darle a México una nueva visión para poder pues basarse en la sostenibilidad ambiental y un desarrollo sostenible que pueda posibilitar una economía más fuerte y pues por supuesto una política más estable. En México no tenemos tantos proyectos como Singapur respecto a esto, sin embargo, México ha sido un país muy creativo. Las mentes mexicanas han tenido un auge debido a que sí hay iniciativa por parte de los mexicanos, pero no hay inversión hacia los proyectos ambientales. Algunos de esos proyectos son, por ejemplo, un parque público de 4,000 hectáreas en Quintana Roo, una planta de tratamiento de reutilización del agua en Cholula, Puebla, y la creación de un sistema urbano de drenaje sostenible en Mérida. Hay cientos de proyectos que México ha creado, pero que no ha podido materializar por falta de inversión, y cuestión que recalca la problemática que ha tenido México en este ámbito, pues el Estado no da un gasto hacia la protección ambiental ni a la inversión en los proyectos de sostenibilidad ambiental.
En 2017, el gasto hacia la protección ambiental de México fue de 0.6% y se prevé que en este año y en los siguientes se reduzca aún más. La siguiente, por favor. Sí. Y bueno, como conclusión, me gustaría decir que la propuesta que tengo entre Singapur y México, que pueden posibilitar las cuestiones tecnológicas, es la realización de una negociación que lleve hacia una carta de intenciones, hacia un memorando de entendimiento o bien hacia un acuerdo ya establecido que tenga dos pilares fundamentales. El pilar de la economía del conocimiento y el pilar de la inversión en tecnología verde. La economía del conocimiento se realizará mediante el intercambio de la información tecnológica, científica y académica en el ámbito, por supuesto, del cuidado medioambiental, además de incluir estrategias educativas, pues la educación es pilar fundamental para la conciencia que tiene el país hacia las cuestiones ambientales. Esto se ve reflejado ya en uno de los memorandos establecidos en 2011 entre el CONACYT y la iStar, que es la Agencia de Sostenibilidad para la Tecnología de Singapur. Y pues bien, respecto al segundo punto, se debe pensar en la inversión en la tecnología verde para contar con los instrumentos para contar con los instrumentos con los cuales se llevará a cabo este impulso hacia una sostenibilidad a través de la tecnología que aproveche el potencial de los recursos que tiene México, pues México es, ya lo dijeron, un país bastante rico en recursos para poder generar así nuevas fuentes de energía. Finalmente, me gustaría decir que si bien es totalmente relevante la economía, debemos pensar en diversificar nuestras relaciones hacia aspectos también bastante importantes, como ya lo dijeron, la cultura, la educación y, por supuesto, el cuidado medioambiental. Finalmente, me gustaría cerrar con esta frase de Maneka Gandhi: sin ambiente no hay futuro. Gracias. Muchísimas gracias por tu participación. Son temas muy relevantes en materia medioambiental, ya sea a nivel mundial o a nivel local, donde la cultura social se ve reflejada en las actividades cotidianas de los habitantes, como es el caso con Singapur o lo que es con México. Y teniendo como un ejemplo claro, soy crítico, disculpen por ser tan crítico ahorita que venga a decir esto. Por ejemplo, con cuestiones cotidianas, cuando México quiere implementar una actividad en materia medioambiental, desde reciclar la basura orgánica e inorgánica, podemos verlo que desde las universidades no se respetan. E incluso cuando estoy aquí en el Senado, misma institución donde se encargan de generar este tipo de políticas e intervenciones, tampoco se realizan. Entonces, es una composición sociocultural que se ve muy reflejada y esta composición se va a ver, va a tener el impacto en el Estado y en la manera en cómo se creen los tratados, porque si no hay una buena composición sociocultural desde la educación, desde el núcleo familiar, todas las actividades que nosotros realicemos y los tratados que continuemos realizando en materia tal, van a quedar aún así obsoletas. Entonces, es muy importante considerar todas las condiciones socioculturales, las condiciones medioambientales y la posición en la que nos encontramos nosotros como mexicanos y como habitantes. En nuestra tercera ponencia se destaca el papel de China como líder mundial en la industria de las energías limpias, teniendo un crecimiento sin precedentes en los últimos años debido a los problemas medioambientales que se han generado. Una gran oportunidad que México puede aprovechar considerando la coyuntura política internacional con la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París y las relaciones bilaterales con China, mediante la creación de más acuerdos de cooperación, específicamente en energía solar. Recibamos con un fuerte aplauso a Laura Casio García con su tema Hacia una agenda de sostenibilidad y desarrollo estratégico de México con China en el corto, mediano y largo plazo.
Por favor, un fuerte aplauso. Muy buenas tardes, nuevamente aquí al auditorio presente. Como ya dijo mi compañero, el tema que les voy a presentar el día de hoy es hacia una agenda de sostenibilidad y desarrollo estratégico de México con China en el corto, mediano y largo plazo. Bueno, como todos lamentablemente ya sabemos, actualmente vivimos en una crisis medioambiental con el agotamiento de los combustibles fósiles que son vitales para la vida tal cual la conocemos. Los principales problemas medioambientales que tenemos en la actualidad va desde el derretimiento de los polos hasta el aumento del nivel del mar, la escasez de agua, el aumento de la temperatura planetaria, la desaparición de especies, de flora, de fauna, incluso de algunas islas que son estados. Entonces, vivimos y estamos ahorita en una situación ambiental muy grave. Como alternativa a esta situación, en los últimos años se ha venido dando un desarrollo de las energías limpias o energías renovables como alternativas para todos estos usos de energías que utilizan combustibles fósiles. Ahora, en esta gráfica que deja ver muy bien la inversión que se ha dado en los últimos años en estas energías limpias. En color amarillo aparece la energía solar, en el color azul es la biomasa, tenemos otras como la eólica, la geotérmica, la hidráulica y bueno, básicamente se ve como desde 2004 hasta 2018 esta industria ha ido en ascenso. Bueno, esta gráfica también deja ver quiénes han sido los principales países que han invertido en estas energías limpias. Principalmente tenemos China, quien tan solo en el año de 2018 hizo una inversión de 758,000 millones de dólares a esta industria. En segundo lugar tenemos a Estados Unidos, quien hizo una inversión en 2018 de 350,000 millones y en tercer lugar Japón con 202,000 millones de dólares. Es decir, China es sin duda alguna el líder indiscutible que lidera ahorita el sector de las energías limpias en el mundo. Y bueno, también quería mencionar con la llegada de Donald Trump al poder y su postura firme en contra y el rechazo de esta idea que dice que el calentamiento global es una invención china y con su salida del Acuerdo de París, pues claramente le dejó un campo muchísimo más abierto a China dentro de este sector. Bueno, primeramente quiero hablar, ¿le puedes cambiar la próxima, por favor? No, una anterior, por favor, anterior. Bueno, voy a regresar a la que estaba, donde dice, la que sigue, esa, perfecto. Bueno, no sé por qué se saltó, pero venía la industria de las energías limpias en China, no hay problema, yo se los explico. El programa Hecho en China 2025, que es el eje central de la política de Xi Jinping ahorita, tiene como objetivo central pues desarrollar o tener un mayor desarrollo dentro de la investigación en este sector. Por otro lado, la política One Belt, One Road, igual impulsada por el líder chino Xi Jinping, se enfoca a construir o hacer proyectos de manufactura en países subdesarrollados para continuar el ascenso económico de China. Actualmente China ha invadido el mercado en los países subdesarrollados para venderles industrias limpias. ¿Por qué? Pues porque desde que, como lo mencioné, Trump se salió del Acuerdo de París, Estados Unidos comenzó a invertir, al punto que desarrolló tanto su industria que ahora las energías renovables que produce lo hace a bajo costo, por lo que es asequible para los países subdesarrollados como nosotros comprar este tipo de industrias. Además que, como ya lo hemos visto en otras exposiciones, con los objetivos de desarrollo de milenio de los que queremos todos los países cumplir para poder de alguna manera reducir las emisiones de dióxido de carbono hasta el año 2050. Ahora, por otro lado, voy a comentar la industria de las energías limpias en México.
En primer lugar, tenemos que entender que, bueno, nos hemos comprometido nosotros a disminuir nuestras emisiones de dióxido de carbono un 35% para el 2024. Sin embargo, no hemos tenido el desarrollo dentro de este sector. Aunque, bueno, voy a mencionar algunos datos que se han presentado dentro de nuestro país para poder conocer cómo se ha desarrollado esta industria. Primeramente, en la actualidad existen más de 100,000 contratos de interconexión en México dentro de este sector. Hay inversiones directas por más de 1,300 millones de dólares y se han generado más de 900,000 empleos con esta industria. Sin embargo, uno de los principales problemas que tenemos México en este sector es la falta de infraestructura. Una de la mayor energía renovable que le hemos puesto atención en México es la energía solar. La energía solar es la que más ha tenido inversión, tanto extranjera como nacional, y la que más se ha desarrollado. Sin embargo, considero, y lo que les mencionaba de China, cómo ha desarrollado esta industria, que podríamos llegar a tener muchísimos más acuerdos con esta región, ya que, bueno, nosotros tenemos políticas favorables para desarrollar esta industria. En 2018, la Secretaría de Energía y el Ministerio de Ciencia y Tecnología de China suscribieron el Acuerdo de Cooperación Conjunta México-China Energía Hidroeléctrica Sustentable. Este acuerdo, que se firmó en 2018, justamente es para una cooperación entre México y China en materias de energías limpias. Sin embargo, solamente se especifica en energía hidroeléctrica, por lo que está dejando de lado a las demás energías. La propuesta que yo tengo justamente es crear un acuerdo general de cooperación conjunta entre México y China en materias de energías limpias, pero específicamente en energía solar. Nosotros tenemos un potencial increíblemente, y concuerdo con todas las ponencias que han dado mis compañeros. México tenemos muchísimos recursos que tenemos y que podemos explotar de diversas maneras. Ahora, aquí les traigo un ejemplo de una inversión histórica que está haciendo el gobierno chino en el estado de Aguascalientes, en donde el grupo Power China, que es subsidiada por el gobierno chino, ha realizado en el llano, en Aguascalientes, un parque fotovoltaico. Este parque fotovoltaico es uno de los proyectos más grandes en energía solar del mundo. Aquí puse algunos datos muy importantes que nos ayudan a ver este proyecto. En primer lugar, la instalación está considerada como, bueno, ya lo mencioné, uno de los proyectos solares más competitivos del mundo. Tiene 800 hectáreas en donde se instalarán más de 1 millón de paneles solares y, bueno, equivale a un consumo de 441 familias mexicanas. Este proyecto es solamente un ejemplo del potencial tan grande que tiene nuestro país. Considero que este acuerdo en materia de energía renovable, específicamente en la energía solar, nos van a ayudar a tener muchísimos más acuerdos y muchísima más inversión, tanto extranjera como nacional, de la que actualmente ya se tiene. Y bueno, rápidamente, para concluir, ¿de qué nos sirve toda esta información que estamos viendo? No nada más lo que digo yo en esta ponencia, sino lo que dicen todos mis compañeros. Toda esta información nos ayuda a ser conscientes de la coyuntura en la que vivimos, de la situación, yo le llamaría una crisis medioambiental en la que nos encontramos. Es imperativo para nuestro país comenzar a tener más acuerdos dentro de este sector, y no nada más para México, es necesario para nuestro planeta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu participación, Laura, y sobre todo cabe destacar en esta parte sobre la creación de tecnología. En este caso, China está haciendo una creación de tecnología
nacional, mientras que México, la poca tecnología que hace queda rezagada y con ella sus creadores. Por ejemplo, el Instituto Politécnico Nacional, ¿no? E incluso también nosotros, que en vez de generar aquí esta productividad que se necesita, preferimos migrar al extranjero. Entonces, todo el conocimiento y toda la inversión que realizó el Estado, pues no sirvió de nada porque el capital se va a otros países. Entonces, ¿dónde queda lo que es hecho en México? ¿Dónde quedan la productividad tecnológica mexicana? Porque pueden haber inversiones extranjeras de Estados Unidos, China, Singapur, sí, pero si México no genera una productividad tecnológica, ¿cómo va a hacer frente ante los productos que otros países están ofreciendo? Entonces, eso es muy importante señalar, lo que está hecho nacionalmente y sobre todo, cómo hacer frente ante pues estos tratados comerciales que se pueden generar de diferente manera. Y por último, para cerrar esta mesa y cerrar lo que es este gran evento, nos encontramos con la relación bilateral entre México y Japón y se ha caracterizado por un amplio diálogo político que ha permitido una cooperación fructífera en distintos temas internacionales. Sin embargo, México no ha explotado plenamente el potencial cultural, comercial y tecnológico que Japón es capaz de brindar a fin de fomentar un mayor desarrollo en el mercado interno mexicano, así como en materia tecnológica para generar innovaciones en el campo de las aplicaciones y de la tecnología y de la robótica. Recibamos con un fuerte aplauso a Sebastián Domínguez Jiménez con su ponencia denominada México-Japón, cooperación tecnológica para impulsar nuestro futuro. Por favor, un fuerte aplauso. Hola, buenas tardes a todos, gracias por asistir. Cuando iba en la secundaria, me acuerdo mucho que nos decían que nos daban la materia de matemáticas al principio para que todos pusieran atención y al final quedaba la hora del taller porque ya todo el mundo estaba muy cansado y tenía que ser un poco más divertida. Esto es natural, el cerebro humano está programado para eso y bueno, me toca la última ponencia, nos pasamos un poco de tiempo y creo que me tocó la hora del taller. No hay ningún problema. A manera de hacer esto mucho más breve, sintético y de verdad brindarles algo de todo lo que me ha tocado investigar y que se lo lleven, me voy a ahorrar toda la presentación y le voy a pedir a quien esté poniendo la presentación de PowerPoint que se salte hasta la diapositiva donde está la primera imagen. Por favor, si es tan amable. Bien. ¿Dónde está la primera imagen, por favor? Ajá. Bien, verán, Japón, ¿cómo decir esto? Es profundísimo, es un país milenario y es un país del que podemos aprender muchísimo. Que sea una isla lo hace una cosa muy aparte, lo hace como otro planeta, el planeta de Japón. Pueden ver que en Europa los británicos se sienten un mundo aparte de los europeos, ¿no? Si nosotros los vemos, pues, los británicos son europeos, no. Como son una isla, hay una pertenencia diferente al lugar. Japón es igual. No se, aunque son asiáticos, no se consideran tan asiáticos, se consideran superiores al resto de Asia. Y en algún momento se consideraron superiores al resto del mundo. Tanto así que le invadieron y conquistaron toda Asia hasta el año 1945, ¿no? Otra cosa curiosa que me gustaría comentar, ya que me salí de la ortodoxia de lo que iba a ser mi presentación, es que como mexicanos es muy curioso, estamos hablando de la región de Asia y de las palabras que más se ha repetido ha sido Donald Trump y Estados Unidos. Me recuerda hace 15 días salí con una muchacha y no me dejaba hablar de su exnovio al que decía que había superado, ¿no? Entonces tenemos una relación particular, codependiente y autodestructiva al mirarnos a nosotros cuando miramos hacia el mundo y no dejamos de ver a Estados Unidos. Hay una cosa muy particular. Décadas después de que Estados Unidos nos conquistara y de que tuviéramos nuestra historia de los niñitos héroes, Estados Unidos fue con el Comodoro Perry a Japón y lo sacó de 1000 años de claustración y los hizo meterse en la industrialización. Japón no se quedó con una codependencia esquizofrénica y dijo, ya llegó el imperio yanqui
y tenían armas más avanzadas que nosotros, y qué vamos a hacer, y el Comodoro Perry. Japón lo agarró, se industrializó, se reinventó con orgullo, con dignidad, y para 1905 ya le había ganado una guerra al Imperio Ruso al que había puesto de rodillas. Tienen una cosa que en México nos falta, que es el aprecio y el amor y la curiosidad por el conocimiento. Conocimiento aplicado en forma matemática hacia las ingenierías. Verán, la cuestión de Singapur, de Corea del Sur, de China y la de Japón, que es la más icónica, es la de naciones que aplican un conocimiento duro, matemático, a través de las ingenierías para generar riqueza. Ni Japón, ni Singapur, ni China, ni ninguno de los países que han pasado a mencionarse en esta mesa tiene los recursos naturales que tiene México. Sí tienen un aprecio y un amor por el conocimiento. Y eso los ha llevado a tener un PIB per cápita mucho más grande del que nosotros siquiera hemos soñado, ni con el boom de López Portillo, ni con el TLC de Salinas, ni con ninguna de las otras cosas que hemos hecho. Amor por el conocimiento aplicado al factor humano para que el factor humano sea el generador de la riqueza. En Japón no hay una gota de petróleo, casi no hay madera, y aún así le dieron muchos tumbos, por ejemplo, a Estados Unidos, ¿verdad? Y no lo tienen todo el tiempo así, en una nimiedad en la que se sienten pequeñitos ante los americanos. La primera fue el Comodoro Perry, que llega y los industrializa, y en la segunda, por ejemplo, el gran golpe que le dio Estados Unidos a Japón fue nada más y nada menos que aventarle 2 bombas atómicas, y aún así Japón no se quedó chillando como nosotros lo hacemos como nación, hay que ser honestos. Se reinventaron y dijeron, ¿saben qué? Ya no vamos a poder por la guerra, bueno, lo vamos a hacer a través de la eficiencia, de los valores y de la industria. Y todo lo que era hecho en Japón era excelente. De tal manera que en los años 80, si uno mira las películas, para ya no hablar de datos duros, porque ha habido muchos datos duros aquí. ¿Alguien aquí ha visto Volver al Futuro? Todos la hemos visto. Bueno, ¿se acuerdan lo que dice el doctor cuando ve la primera vez a Marty? Oye, está hecho en Japón. Doctor, las mejores cosas, si usted viviera en los 80, se hacen en Japón. En los 80, si uno escuchaba a Ronald Reagan, su mayor temor era que Japón iba a ser la economía número 1 del mundo, así como hoy es el temor de Donald Trump. La historia no nos dice cómo va a ser el futuro, pero sí nos enseña cómo puede ser. Y ahora que yo veo a mucha gente diciendo, es que China ya va a ser el país número 1 del mundo. Híjole, lo mismo decían de Japón y más seguro. Lo que pasa es que Estados Unidos le puso una serie de aranceles al microchip, que hoy en día sigue siendo lo que marca la pauta de nuestra vida económica, política y cultural, para que no toda la riqueza se fuera a Japón. Y a Japón, con bases militares dentro de Estados Unidos, no le queda otra cosa más que aceptarlo. Y no duden que en una de esas el imperialismo yanqui llegue a frenar el crecimiento de China y China no sea el país más rico del mundo, porque hay muchos detalles que ver. O sea, no crean que los norteamericanos, a los que tanto tenemos y a los que tanto hemos hablado, se van a quedar cruzados de brazos. De hecho, Donald Trump viene como una reacción hacia 2 cosas, y una de ellas es hacia Asia y a su crecimiento, y es a que China viene a comerles el mercado. Es una reacción del espíritu del pueblo americano hacia los chinos. En el caso de Japón, bueno, después de la bomba atómica se reinventaron, y hubo una cosa muy curiosa, allá tienen una manera de generar su riqueza y sus empresas en un conglomerado que se llama Keiretsu. Los Keiretsu son un conglomerado que abarca bancos, químicas, y son más de 40 o 50 empresas en una sola. Y finalmente quisiera nada más marcar eso, que es lo que más nos puede dejar Japón, que es la reinvención. No se quedan pensando en el pasado. En algún momento un misil Yamaha andaba hundiendo Pearl Harbor y después andaba vendiendo motocicletas a Estados Unidos. Ahora Japón tiene un enorme problema, pero va a marcar el futuro, y quiero cerrar con esto. Hay 2 cosas. Una, que es un país extremadamente heteropatriarcal, donde la mujer está sometidísima, pero con las dinámicas del capitalismo que se dieron de los 80 para acá, la mujer ha ido insertándose en el mercado laboral. Y una mujer que ya está empoderada y tiene su trabajo dice, pues yo para qué me voy a casar con un marido, ¿no? Porque son hombres muy sometedores. Entonces las mujeres quieren su independencia, la tienen a través de lo financiero,
Y por otro lado, los hombres han caído en un fenómeno que cada día crece más en Japón, que es el hikikomori, que son hombres encerrados en su habitación sin salir. Algunos tienen 10 años, más de 10 años sin salir de su habitación, clavados en el internet, piden la comida, piden el papel de baño, trabajan en su computadora y tienen 10 años sin salir de su habitación. Entre eso y la liberación femenina, la tasa de natalidad en Japón es de 7.7 por cada 1000 habitantes, que es muchísimo más abajo de la media. ¿Qué hizo Japón? Bueno, le dijo el Fondo Monetario Internacional, tienes que recibir migrantes, son demasiado orgullosos en su cultura milenaria. No lo hicieron, diseñaron a los robots. Hoy los robots abarcan un gran porcentaje de lo que se produce en las fábricas japonesas. Es curioso, ellos tienen cada día más robotizada su producción y tienen menos desempleo que México, porque se aplican hacia las ciencias duras que son productivas. Miren, el mundo ya llegó a un punto en el que el mayor valor de la economía es la información. Estamos en un punto de la economía de la información. No hay nada más valioso que los datos de usted o los míos para el Facebook o para un grupo político o económico. Ellos son los pioneros en eso. Ahora, en el campo de la producción de bienes materiales, el futuro es la robótica. La vanguardia y los pioneros en la robótica son los japoneses. Ya no es el momento en donde el hombre explotaba al hombre con un salario en una fábrica, eso se acabó. El futuro es la robótica. Japón es la vanguardia y tiene una enorme conexión y un amor enorme por México. Nos han abierto a las universidades muchos intercambios y ahí es donde México por primera vez puede sacudirse los fantasmas del pasado y anclarse hacia el futuro apostando por el desarrollo humano. Porque sean ingenieros del Politécnico o de cualquier otra institución educativa los que diseñan aquí el futuro de la robótica. Japón no se quedó sentado llorando, es el que le vende robots a Estados Unidos y por eso Estados Unidos tiene un déficit comercial con ellos. Podríamos nosotros hacer eso. Tenemos toda la amistad del Japón para que ellos vengan, cooperen con nosotros en universidades y en industrias. Podríamos aquí abrir un Silicon Valley que diseñe robots y que diseñe aplicaciones y podríamos ser más poderosos que los manotazos y los gritos de Donald Trump. Podemos aprender de eso de los japoneses. La apuesta está ahí. No parece ser muy tomada en cuenta, todavía seguimos viendo hacia el petróleo y otras cosas. Pero ojalá y en un futuro, bueno, es un presente que ya nos alcanzó y esperemos engancharnos hacia ese futuro para aprender estas lecciones del pueblo de Japón y en vez de seguirnos lamentando, poder reinventarlos. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu participación. Un tema muy exquisito y sobre todo que también deja mucho que desear, ¿no? Para poder que México tenga este tipo de acuerdos y sobre todo la iniciativa y la acción para poderlo llevar a cabo. Como lo comentaba, desde las ciencias duras, las ingenierías allá están tomando mucho peso, pero aquí en México estas ciencias duras no tienen tanto peso y por otro lado las ciencias blandas, que son las ciencias sociales como nos encontramos el día de hoy, tienen que ir de la mancuerna, complementarse lo que son las ciencias duras, las ingenierías, pero también complementarse con lo que son las tecnologías blandas, que son las ciencias sociales. Lo que ahorita nosotros estamos haciendo es para ayudar a generar este pensamiento abstracto y sobre todo saber cómo poder incidir de mejor manera en temas muy específicos y en esto es la ingeniería. Ahora, ya para finalizar esta mesa, demos paso a una ronda de preguntas y respuestas y quien haga uso de la palabra dé su nombre y diga por favor a quién va dirigido. Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Leticia Ruiz.